noches, bienvenidos una vez más a Código Naranja. Estamos comenzando una nueva edición del programa de básquetbol de la región con muchísima información, un programa realmente cargado. Tenemos un montón de temas para ir desmenuzando, así que me voy a presentar rápidos a los muchachos que son rápidos para hablar, no para jugar, obviamente, eso ya está fuera de discusión. Está claro que las condiciones que reúnen para estar atrás de un panel son justamente esas, para estar atrás de un panel, sentados. Algunos quizás terminarán acostados hoy en el piso, lo veremos con el correr del programa. Empiezo siempre por la derecha, por el señor Santiago Duque de Arce. ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, Nayib, buenas noches para todos. Como siempre, una nueva fecha del básquet platense, fecha número 3. Vamos a estar repasando, como todos los lunes en Código Naranja, los resultados. Estuvimos en las canchas, estuvimos en la cancha de Platense, en la cancha de Universidad, así que vamos a estar viendo todas las imágenes. Leonardo Monterrubienes, y buenas noches para usted. Buenas noches, Nayib, buenas noches a todos. Vamos a estar hablando en el segundo bloque con Alejandro Zubik. De varios temas vamos a estar charlando. También, obviamente, vamos a tocar el tema de hogar social. Y hablando de hogar social, hay una noticia que puede sorprender a varios. Linda noticia de hogar social, sí, linda, imagino, para la mayoría del básquetbol platense. No sé para usted, Álvaro Mataruco, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenas noches, Nayib, buenas noches para todos. Lo que tenemos selecciones. ¿Selecciones? Los U15 clasificaron, las chicas dieron el batacazo, segundas, hay que felicitar. Bien por las chicas. Sin duda, la selección femenina que jugó en Mar del Plata el provincial, bueno, quedaron segundas. Y la clasificación de los chicos dirigidos por nuestro amigo Raúl Rusiti, que lo vamos a tener, además para charlar seguramente. Ya lo veo por acá, Raúl Rusiti, bueno, así que hemos logrado una victoria grande al traerlo a Sin Raúl. duda, sin duda. Además de la victoria que lograron frente a Esteban y Echeverría, que habían perdido el primer partido, bueno, ganaron los otros dos de local, así que los U15 no podían faltar en el provincial. Cumplieron. Sin duda. Vamos a hablarlo en el tercer bloque. Ahora nos metemos con básquetbol local. Tenemos que empezar a repasar lo que fue esta tercera jornada en todas las categorías del básquetbol de la ciudad. Empezamos hablando por A1. Un partido entre los dos ascendidos, entre Platense y Universitario. Y uno que llegaba invicto. Hablamos de Platense, que continúa revalidando todas estas ganas que tenía, ¿no? El primer semestre, que venían hablando de vamos a pelear la A1, ¿no? Vamos a participar. Empezamos a ver las imágenes de entonces uno de los invictos, que continúa siendo invicto, junto con Atenas. Junto con Atenas, exactamente los tres que ganaron 3. Dos veces se habían enfrentado el semestre pasado en la A2, Platense y Universitario. 67-63 y 74-66 había ganado los dos partidos Platense, lo cual se esperaba un partido parejo. Sí, y lo fue parejo. Ahí estuvimos con el señor Monterrubianesi para ver un poco el desarrollo de las acciones. Un trabajo de Platense que igual comenzó para mí siendo... demostrando que era local, que era el principal ascendido o uno de los principales candidatos quizás a pelear por la 1, pero después Universitario de a poco se lo fue llevando, sí. Sobre todo con una gran tarea de Rodríguez Barrionuevo. Sí, Platense tuvo varios altibajos y un gran bajo en el tercer cuarto. 23-9 ganó Universitario con un gran empuje de Barrionuevo, que terminó con 24 puntos, también de Herbesia y de Fernández, el pivot, con 15 puntos los dos. Tuvo una buena remontada en ese tercer cuarto, lo cual emparejó y terminó ganando el cuarto y pasó al frente por primera vez en el partido. En ese cuarto Platense desapareció, sí. No encontraba soluciones en ningún jugador. Siento que Platense quizás a veces depende demasiado de lo que pueda crear Facundo Filiol en ofensiva, y el resto de los jugadores, cuando no tienen un buen día, bueno, se nota que termina siendo Filiol dependiente Platense, y eso lo complica, porque un solo jugador, por más que sea Facundo Filiol y que saque diferencia dentro de la categoría, bueno, ahora ya están a 1 igual, no sacan tanta diferencia, no termina siendo suficiente. Se ven los números encima, solo Navaja llegó al doble dígito con 11 puntos, todo el resto de los titulares ni siquiera llegaron a 10, recayó claramente el juego, y el último cuarto, le decía recién Leo, 25-16, terminó ganando Platense, que había arrancado 4 abajo el último periodo, justamente terminó remontando sobre el final. Remarcando que Filiol fue el goleador del partido con 29 puntos. Esta Filiol dependencia, que me parece que seguramente con equipos contra Unión Vecinal, Atenas, un Sudamérica, por ahí se le puede llegar a complicar mucho más. Algo que lo vimos seguramente en el partido que jugaron frente a Gimnasia, que pierden el ascenso en su casa, que tienen que ir a esperar a la última. No lo pierden, a ver, que no lo pudieron concretar, digamos. Exactamente. Bueno, había una Filiol dependencia en ese partido, porque el único justamente que había jugado bien y que había sumado era él. Un Platense que además, como siempre lo venimos diciendo durante todo el año, es largo. Y lo que tiene de bueno, a comparación del primer torneo con este que está jugándose ahora, es que es casi el mismo equipo. Si no es el mismo equipo. No, el mismo equipo, sí. Entonces, qué importante que es tener el mismo equipo en la A2, ascender con ese mismo equipo y después jugar la A1, teniendo en cuenta que además, como decimos,
Platense es uno de los mejores equipos de la A1 también, sí. Hay que ver en el provincial. Primero, lo van a jugar. No sabe. Segundo, van a mantener el mismo equipo. Tercero, ¿van a jugar? ¿Van a competir? ¿O cómo va a ser? Porque esta filial dependencia en el torneo local no pasa nada. Ahora, esta filial dependencia, una categoría más grande, se complica. Lo que tampoco arrancó Nahuel Sáenz, eso fue algo que nos llamó la atención, no arrancó en la base de titular ni Nahuel Sáenz ni tampoco Giraudo. Si bien después Sáenz jugó sí. gran parte del partido, pero no arrancó de desde, titular. desde el 5 inicial. No sé, estará probando quizás también Xavier Aramayo distintas opciones, también teniendo en cuenta esto, digo, quizás Probar una competencia juveniles, más. quizás. Probar juveniles también, pero me parece que lo termina ganando sobre el final Platense, y esto voy con lo Universitario, que había hecho un gran tercer cuarto en el último, se fue de la cabeza un poco la U. Se fue mucha protesta a los árbitros y se terminaron dejando llevar por eso cuando tenían el partido a su favor. Me parece que se terminaron yendo por hablar un poco de más y se les terminó desordenando un poco la cabeza, y ahí Platense aprovechó para demostrar que había sido mejor claramente de la 2 y nuevamente la supremacía sobre Universitario. Tenemos la palabra de Lucas Succi, uno de los bases justamente del conjunto tricolor, que esto decía luego de la victoria. Sabemos que tenemos buen equipo, pero es A1, es otro ritmo de juego. Nos está costando, por suerte nos estamos sacando adelante, pero nos vamos a tener que mentalizar que para los partidos más complicados, jugando así, no vamos a ganar. Así que tenemos que cambiar la mentalidad, jugar un poco más fuerte, no quejarnos tanto de los árbitros y jugar nuestro juego. ¿Fue muy discutido por ahí el partido, por eso lo decís? No, partido duro. Se van a dar así los partidos. No, en ese sentido nos tenemos que acostumbrar a que es otro tipo de juego. Así que, no, ponernos más duros nosotros, básicamente. Se siente igual, los dos venían de otra categoría junto con Universitario. Hoy ustedes se volvieron a demostrar por qué fueron el 1 también, ¿no? De la categoría 2 en el semestre pasado. Sí, sí. Los dos partidos anteriores habíamos ganado, pero este fue, creo, el más complicado de todos. Partido duro en nuestra cancha, pero bueno, estos partidos hay que ganarlos. Lo íbamos a lamentar si no lo llevábamos a final de temporada. ¿Está para pelear arriba Platense? Por lo que venimos demostrando, sí, pero si no mejoramos la cabeza, que vamos a tener que defender primero antes que atacar, se nos va a complicar. La verdad que tenemos que pensar más en la defensa y después pensar en el ataque. El ataque terminamos respondiendo, tenemos jugadores muy ofensivos, pero tenemos que mentalizarnos que primero hay que defender bien. Bueno, ahí la palabra de Lucas Succi marcando un poco también lo que veníamos diciendo nosotros, ¿no? Tenemos jugadores que pueden responder en ofensiva, tenemos que concentrarnos quizás más en la defensa. Pero jugando así se va a complicar. Sí, marcando la diferencia de A2 a 1 también, eso. Ya no estamos en A2, estamos en A1. Por ahí tenemos que cambiar la cabeza, me parece. Bien autocrítico me pareció Succi. Son los partidos que tienen que ganar, además, recordemos, los primeros 4 van a como descansar y los otros 4 pelean por un ascenso-descenso, posibilidad de playoff, de descender a la 2, una de cosa irse, rara. te quedan desafiados. Es una cosa rara. A ver, son los partidos que tienen que ganar y a Universitario les puede doler porque si en algún momento tuvo la oportunidad de ganarlo y por ir por una cuestión de cabeza, de bueno, lo que sea, se le va un partido, además de visitante, son los partidos que seguramente más adelante pueda llegar a tener un problema. Bueno, pasamos a repasar cómo fue la fecha completa de esta tercera fecha de la A1 de la máxima categoría del básquetbol local, todos los resultados. Empezamos por el triunfo de Atenas, duelo de invictos también, 2-0 venía el récord para los dos, 79-63 como visitante sobre Unión Vecinal, el triunfo como visitante también 77-67 de Sudamérica sobre Astillero, la victoria de Platense, lo dicho, 71-66 sobre Universitario y el triunfo de Reconquista sobre el equipo que aún no ganó, sobre Estudiantes perdió los 3, 97-87. Un comienzo muy parecido al del semestre pasado, Estudiantes, perdiendo con Reconquista, perdiendo con Astillero, jugando con juveniles y para después meterse en el final. Sí, pero este torneo es distinto, ya lo dijiste vos antes. Sí, sin duda. Torneo distinto, Y con la diferencia que además me parece que Estudiantes va a tener un equipo mucho más chico, más corto. Tenemos el torneo federal, van a jugarlo. Entre signo de preguntas. Sí, van a no jugar. sé, no escuché nada yo. Bueno, ¿dijo algo Verón? No. Vamos de vuelta. Tal vez torneo federal, torneo local, el plantel más corto. Me parece que en este momento es donde Estudiantes tiene que priorizar. En el caso de jugar el torneo federal, la máxima categoría que el torneo local. Hay una crisis, ¿no? Clara, en el básquet de Estudiantes. Digo, está pasando un periodo de crisis
Claro. Sí, Sí, un poco lo complicado. charlamos el programa anterior. Una lástima, más siendo un equipo que hace 2 años estuvo a punto de ascender al TNA, una lástima. Con el básquet, que le hace mal al básquet platense, diría yo, no solo a Estudiantes. Importante victoria la de Sudamérica también porque había perdido los primeros 2 partidos, uno había sido con Platense justamente. Importante que se haya recuperado con un triunfo sobre Astillero. Damos vuelta a la página y vamos ahora a hablar de la segunda categoría de A2. Jugó la UNLP, otro de los equipos que está atravesando una crisis, lo decíamos. Sí, recién hablábamos de un duelo de ascendidos, ahora fue de descendidos entre Universidad Villa San Carlos. Y vamos a ver también las imágenes. Los dos venían con récord 1-1 también, en la mitad de la tabla, posicionándose todavía en lo que es el arranque del torneo. Lindo partido también se vio. En el Poli de los Hornos, ¿no? Donde hace de local la universidad contra Villa San Carlos. Una universidad que también lo decíamos, se desarmó demasiado. 2 equipos en crisis para mí, no solamente uno. Villa San Carlos ya viene desde el verano con el torneo provincial que fue realmente desastroso. Después descendió, ganó un partido nomás Sí. el torneo anterior. Y la universidad que se dividió en 2 equipos, que le fue mal en uno, que le fue mal en el otro. Descendiste, te fuiste a tu casa. Bueno, ahora estás jugando la A2 peleando frente a Villa San Carlos. Sí, un Villa San Carlos que quizás el fixture también le arrancó complicado porque le tocó Gimnasia y la UNLP los dos seguidos. Hay que ver cuando se empieza a medir contra el resto de los equipos, pero lo cierto es que no pudo hacer la diferencia ni contra Gimnasia Sí. ni ahora contra la UNLP. Sin embargo, Universal le habían ganado un Sí. partido de visitante, el primero. Sí, pero Universal tampoco es Otro equipo en crisis. otro equipo que no está en su mejor momento. La UNLP empieza por lo menos a querer retomar, por lo menos a no pasar directo hasta la B, como lo marcábamos el programa pasado, que decíamos, hay posibilidades de que la universidad termine a fin de año descendido directamente a la B, por cómo venía el panorama. Y por lo difícil que es, además, la A2. Volvió a tener en el juego a su líder Hoff con 29 puntos, 21 de ellos en el primer tiempo. Es importante que aparezcan estos jugadores en el momento en que ha perdido a otros importantes, ya lo mencionábamos el caso de Bustamante y demás. Es importante que aparezca Hoff, ¿no? Sí. Que es claramente jugador franquicia que tiene esta Universidad Nacional de La Plata, un jugador que estuvo dentro de la nómina de los varios que Sin duda. Y es, conformaron la selección de La Plata. y es muy difícil, además, jugás todos los partidos de visitante casi. Porque no es tu casa. donde vas Sí, a bueno, jugar. pero este ya es un problema Te que, acostumbrás. a ver, estuvo jugando 6 meses ya. Sí, bueno, a Mayo le pasa lo mismo. No es fácil tampoco. No es fácil. Sobre todo se viene hablando tanto de No eso. es una cancha tan distinta al Podríamos decir al que- campo de deportes. tampoco. podríamos decir que- No es una cancha tan distinta, bueno, digo. jugando- Las dimensiones son parecidas, ¿no? es Sí, una no, cancha. bueno, no es lo mismo. Igual, podríamos decir que justo fue un pico de la universidad del año pasado y está comenzando con el decreciente. Bueno, victoria sobre Villa San Carlos, igual. Importante, Victoria sobre Villa San Carlos. 20 importante para puntos de jugarse. Fulgencio también el equipo de Iván Castelli, que no alcanzó en este caso para la Villa, que también todavía creo que hasta se siguen acomodando en la categoría, digo yo. Todavía están viendo, yo creo que hay un salto de calidad que se va a ir notando entre la A1 y la A2. Platense demostró por qué sacó diferencia también en la A2 y por qué pasó a formar parte de otra categoría. Pero no le va a ser fácil, no es que bajaron y ahora le van a ganar a la A2, van a volver a subir. Claramente ya se vio en las primeras fechas. Y bueno, la Villa ya perdió con Gimnasia, ¿no? El que tiene que hacer una faena ahora es Gimnasia. Con la diferencia que, por ejemplo, el torneo anterior ascendía uno directamente y ahora te toca, por ejemplo, el octavo, el último de la A1. Pero igual, tendría que sacar la diferencia. Gimnasia que va a estar jugando con Chascomús. Con Chascomús mañana, duelo de punteros. Duelo de punteros, Chascomús que viene 3 de 3 también, Increíble, impresionante. Y repasamos, ya que hablamos, los resultados totales de A2 de la segunda categoría. Bueno, Chascomús, como hablábamos, 67-54 venció a Círculo Policial. Duelo de Gimnasia de local, 66-51 a Universal. Recordar, ganaron todos los locales. Banco Provincia, 64-51 a Juventud. Y la UNLP, como vimos recién, 68-64 frente a Villa San Carlos. Localista a la fecha y Chascomús sorprendiendo. Chascomús que sigue en su ¿Sigue camino siendo firme. sorpresa? Sí, yo creo que sí. ¿Sigue siendo sorpresa? Para mí sí. Sí, yo para mí no creo que a ver, primero ascender Ahora vamos de con la manera fecha que de uno, ahora vamos. ascender en la manera que ascendió y luego ganar 3 partidos al hilo de una. Y ahora Sí, tiene sí. la prueba de fuego contra Gimnasia. Vienen los dos punteros, tiene prueba de fuego Chascomús contra Gimnasia. Ahí sí, ya creo que si gana me parece que deja de ser una sorpresa Si y al- estamos hablando de un Chascomús que está consolidado. Sí, pero me parece que si al final de la primera rueda de los partidos de ida Chascomús está medianamente entre el segundo, tercero, primero, y ahí sí me parece que a Chascomús lo vemos con una oportunidad hasta tal vez, ¿por qué no?, de subir. Uy, ¿Por qué no? qué batacazo. Ahora sí, B1. Teníamos la placa antes, ahí está.
La victoria de Deportivo La Plata sobre Hogar Social 61-53. El gran triunfo de Meridiano 87-51 sobre Capital Único Chica. puntero. Único puntero Meridiano con 3 jugados, 3 ganados. 65 para Mayo, 52 para Círculo Tolosano, que está sufriendo un poco la categoría. Tolosano perdió frente a Mayo. Y la derrota, la caída como local de Náutico 61-71 contra Alumni. Otro que arrancó muy bien este segundo semestre. Alumni, que no lo había terminado del todo, tuvo que jugar repechaje. Como que se acomodó. Se acomodó. Se acomodó el primer semestre y ahora van por todo. Me parece que fue como lo del repechaje, quizás como que lo terminó, fue como el golpe de realidad que necesitaba para Puede empezar ser, nuevamente seguramente. un buen semestre como lo está teniendo el equipo rosado, Alumni. El equipo rosa. Queda repasar la B2, esto da suyo Mataruco. Exactamente, la B2A. Marchillano, Invicto. sigue ganando Marchillano, 62-60 sobre Selle, la victoria de Penitenciario Segunda sobre derrota consecutiva de Selle. Comunidad Rural, exactamente. Bueno, vamos a volver ahora con la B2B. Ahora un volvemos ratito. con la B2A. Vamos a seguir hablando de la B2A. Ahí está, la la tengo. victoria de Marchillano, la victoria de Penitenciario de visitante 61-44 sobre Comunidad Rural y luego Deportivo Villa Elisa que sigue ganando, ahora le ganó 52-34 a Chacarita Platense los partidos de la B2A. En el caso de la B2B justamente también con 6 equipos. Antes de ¿Lo va a mencionar siempre eso que tienen los 2 6 equipos? Y sí, por la comparación del semestre porque pasado. la tienen que remar a Además, pero no, porque recordemos que Marchillano volvió este torneo. Buen equipo el de Martillano, ha armado un buen equipo. Jugó 3 partidos, no los 3. Por eso, viene invicto. Bajo a Selle. Selle, 2 derrotas Se viene consecutivas, manteniendo. complicado. Bajo goleo el de Villa Elisa con Chacarita Platense. 52-34. 34 puntos de Chacarita Platense. Dos equipos que además habían ganado su primer partido la fecha anterior, recordemos. Importante que Chacarita haya ganado. Ah, ya no le debe nadie No, entonces. ninguno me debe nada. Ya saldó todas las deudas. Ni Rus City me debe partidos. Claro. Está bueno igual eso, viste que de a poco te vayan selección saldando platense, sí. deudas. Con el tiempo igual fueron más o menos Villalice, recordemos, Villalice y Chacarita Platense ganaron en el segundo semestre. Fue el primer partido del año que ganan. La primera victoria del año para ambos. Villaliza 2. Bueno, Villaliza ya tiene 2. Recordemos que Villaliza igual viene de la B1. Sí. Tiene como tal vez el mote de candidato de poder, ¿por qué no pelear? No sé si ascender. Lo que sorprende es la Pero decaída de Selle. Sí. La de Firme candidato con Tolosano el semestre pasado, a perder 2 partidos y complicarse. Y se complica porque, bueno, entra también en la disputa Marchillano, ¿no? Entra Marchillano y nadie lo tenía Marchillano en los planes, entra con un buen equipo, gana los 3 primeros partidos, entonces también cambia un poco el panorama. Faltaba repasar, igual tenemos la placa de B2B para repasar cómo fueron los resultados. Justamente, Gonet que sigue ganando 51-41 en la Universidad B. Sudamérica B venció a Los Hornos 75-52 y Atenas B 81-69 sobre Unidos del Dique. Atenas B que claramente es el candidato en esa zona, me parece. Sí, Gonet viene muy bien, como lo hizo el semestre pasado. Y Unidos del Dique también. Es el segundo ahí con Atenas, un tercero. Hizo partido, ¿no? Con Atenas B no fue tan catastrófica la caída, señor Alegre, ¿no? Buen partido, dice, de Unidos del Dique. Cuando nos tenemos que ir a la pausa. Nos tenemos que ir a la pausa, pero en el segundo bloque tenemos a Alejandro Zubik ya con nosotros. Vamos a hablar del momento de Hogar Social, una noticia que va a ser resonante, creo yo. Una noticia que sorprende a propios y Repito, extraños. ¿Platense provincial? No se sabe. No se sabe. Bueno, perfecto. Hogar Social con Alejandro Zubik aquí. Entonces, en el próximo bloque, quédate ahí en la pantalla de TV Universidad. Yo no me muevo.